Hoy los quiero llevar a conocer las tumbas de los antiguos faraones de Egipto en el Valle de los Reyes y a iniciar un recorrido a través del inmenso río Nilo en un crucero inolvidable. Acompáñenme en esta aventura. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Muy buenos días, mis chamos. Hoy nos tocó madrugar de nuevo para iniciar una de las partes que más me emociona hacer de mi viaje, que es el crucero por el Nilo. Empezamos con el desayuno acá en el hotel, vamos a ver qué tal está. Y de aquí vamos a los Colosos de Memnos, que se los mostré el video pasado, pero que hoy se los voy a mostrar más a fondo. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing up the fight, yeah, bring on all the lightning. Oigan, estuvo hermosísima la vista del amanecer. Yo creo que es de los mejores que he tenido en mi vida, aunque debo decirles que no soy mucho de ver amaneceres. Y nada, ahora sí nos vamos a iniciar el recorrido. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off, when I fall down 11, I get up 12. Miren, mis chamos, estamos justo delante de los Colosos de Memno, unas imponentes esculturas de casi 20 metros de altura que representan al faraón Amenhotep III y que daban entrada al antiguo templo funerario de este faraón. El nombre de Coloso de Memno se lo dieron los griegos, que creían que Memno, que era el rey que fue derrotado por Aquiles en la guerra de Troya, le silbaba desde aquí a su madre Eos porque se escuchaba el sonido de un silbido a través de una de las esculturas. Esto fue a causa de una ruptura o una grieta que tuvo ella en el año 27 a.C. y que luego los romanos la repararon en el siglo III y por eso ya dejaron de silbar. Pero hoy, aún en día, la gente piensa que se puede escuchar el silbido de los colosos. Esta escultura también enorme que se ve aquí es la escultura de la madre de Amenhotep. La visita del día de hoy va a estar dedicada a toda la zona arqueológica de la orilla occidental del Nilo, donde se encuentra el Valle de los Reyes, que es la necrópolis de los reyes o faraones de acá de Tebas, y que fue la necrópolis más importante del Imperio Nuevo, y esto significa que fueron unos 400 años de enterramientos en esta zona. Lo primero que vamos a visitar es el templo de Hatshepsut, que ya les vamos a hablar un poquito de esta personalidad. Para moverse acá en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas hay ahora como unos carritos de golf, dicen trencito eléctrico, pero son como unos carritos de golf que te llevan a los diferentes puntos y que cuestan 20 libras egipcias. En la entrada del templo de Hatshepsut se encontraban 4 esfinges que curiosamente tenían la cara de la reina, lo cual fue como un hito en Egipto, ya que es la primera vez que se representa a la reina como una faraona. El templo fue construido en 3 terrazas y en estas había también un hermoso jardín que para la zona es bastante sorprendente, que se llamaba el Sublime de los Sublimes, y desde aquí tiene una vista espectacular del área del Valle de los Nobles y también de la ciudad de Luxor al fondo.
Esta que está aquí es la zona más santa del templo de Hatshepsut, que Hatshepsut les cuento que fue una reina, que realmente ella no era la heredera al trono, pero que su hijo estaba muy joven para gobernar, era Tutmosis III, y ella asumió el poder, o sea, asumió su función como reina regente y a la final obtuvo tanto poder que se convirtió prácticamente en la faraona, aunque su hijo ya estaba adulto. Es por eso que cuando su reinado acaba, se destruyen casi todos los rostros de ella que estaban representados en las esculturas. Miren lo interesante que es esto. Estos grafitis están hechos en griego, lo que significa que aquí habían turistas ya en el periodo de la antigua Grecia. Es curioso también que el templo fue construido en línea recta al templo de Karnak, de manera de que desde aquí se pudiese ver este templo. También aquí es la primera vez que se representa a una mujer o a una faraona como el dios Osiris. Ahora vamos a visitar, mis chamos, el Valle de los Reyes, que era así la necrópolis real de acá de Tebas, y es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el mundo. Hoy en día prácticamente todos los días se hacen nuevos descubrimientos en esta zona. Este sitio además es patrimonio de la humanidad, junto con también los templos de allí de Luxor que les mostré en el vídeo anterior, que son los templos de Karnak y de Luxor. Y aquí se han encontrado cerca de 65 tumbas de diversos reyes del Imperio Nuevo. Con el ticket de entrada van a poder acceder a 3 de las tumbas reales. Hay un montón, pero hay varias que son de pago extra, como son la tumba de Seti I y también la tumba de Tutankamón. Este sitio fue escogido por los faraones como lugar para sus tumbas, ya que se encuentra en un estrecho valle del cual se puede defender fácilmente la entrada, y además se encuentra justo debajo de Al-Qasr, creo que se llama la montaña, que tiene forma de pirámide, que fue la primera construcción mortuoria hecha por los egipcios. Algunas de las tumbas que van a tener que pagar aparte son la tumba de Tutankamón, la tumba de Seti I y las tumbas de Ramsés V y Ramsés VI. Sin embargo, la de Seti I dicen que es la más bonita de todas, pero cuesta como 30 euros la entrada y no está permitido filmar adentro. Así que decidí no visitarlo porque igual no se la voy a mostrar, y voy a mostrarles sí la de Ramsés VI, que dicen que también es espectacular. Miren, mis chamos, por acá pueden ver una maqueta que representa el Valle de los Reyes y la ubicación de cada una de las tumbas encontradas acá, donde se encuentran enterrados 64 de los faraones del Imperio Nuevo. Durante años estas tumbas han estado expuestas al expolio, a la piratería, y hay algunas que se han encontrado prácticamente intactas, pero en su mayoría han sido saqueadas. Es por eso que la tumba de Tutankamón ha sido tan importante, ya que es la única que se ha encontrado totalmente intacta y de la que se han podido extraer la mayor cantidad de piezas en buen estado de conservación. Sin embargo, debo decir que la tumba no es de las más impresionantes. Pueden ver que hay muchas tumbas chiquititas, como por ejemplo esta, que es la KV5, que es la tumba de Ramsés II. Miren, mis chamos, esta entradita que ven acá es la entrada a la tumba de Tutankamón, es la tumba número 62. Miren, esta es la primera tumba que vamos a visitar, la KV2, que es la de Ramsés IV.
Esta tumba que estamos visitando es la tumba de Ramsés IV, que es la tumba KV2. Es una de las primeras, ve que está más cerquita de la entrada. Y está muy bien preservada. Bueno, hay muchos daños también, pero la mayoría de los jeroglíficos están bien conservados y también tienen los colores originales. Está preciosa, ¿sí? Y debo decirles que la conservación de estos sitios es bastante difícil porque hay muchísimo turismo. Siempre ha habido turismo para acá, pero nunca había habido un turismo de masa. Siempre están llenas. Aquí hay un montón de gente, en donde vayas hay un montón de gente. Y esto también ocasiona daño a las tumbas porque hay transpiración, hay pisadas. Y se está viendo qué se puede hacer para que pueda persistir el turismo, pero que además también se conservan las tumbas. Miren, aquí en la entrada van a poder ver estos grafitis que están en copto, lo que significa que aquí también, al inicio de la Edad Media, venían visitantes. Miren, aparentemente los antiguos egipcios tenían las manos como Barbie, los deditos pegaditos. Ahora vamos a visitar la KV11, que es la tumba de Ramsés III. Ramsés III es considerado uno de los últimos grandes faraones de Egipto. Formó parte de la 20ª dinastía y su tumba es una de las más impresionantes del Valle de los Reyes. Fue conocido como un faraón guerrero y también un faraón constructor de grandes obras en Egipto. Miren los relieves que se encuentran nada más en la entrada de la tumba de Ramsés III. En la antigua religión egipcia se creía que los faraones necesitaban ayuda para poder llegar al más allá. Es por eso que las tumbas están decoradas con textos que en inicio eran los textos de las pirámides, pero que luego se plasmaron en libros y pasó a llamarse el libro de los muertos. Sin embargo, también es interesante que no solamente se observan escenas religiosas, sino que también hay muchísimas escenas de la vida cotidiana. Como por ejemplo en este punto hay gente cosechando, cultivando, pero también conocida como la tumba de los artistas, porque hay gente como tocando arpas. Este animalón, les pongo por acá el nombre porque no tengo idea de qué es. Mi hermana dice que es un dragón, tiene alas y patas, pero no tengo ni idea de qué bicho es. Miren, por acá tenemos estos frescos espectaculares, pero si vemos hacia abajo, pero no se les caiga el teléfono ahí. Oigan, espectacular la KV11, la tumba de Ramsés III, que no se podía esperar menos de este faraón, que es uno de los más grandes de la historia de Egipto. Ahora vamos a una de las tumbas de pago, que es la tumba de Ramsés VI. La tumba de Ramsés V y VI es una de las mejor preservadas y destaca por su techo abovedado con frescos de la diosa Nut en medio de la noche. Están hermosas. Esta tumba fue construida por Ramsés V para ser su última morada, pero luego fue usurpada por Ramsés VI, por eso que tiene estos dos nombres. Esta la tienen que pagar extra y vale la pena más que todo porque como es extra, mucha gente no viene a verla, así que hay mucha menos gente que en las otras tumbas.
es la diosa Nut, que se ve cómo está rodeando prácticamente toda la creación. La tumba de Ramsés VI fue el logro más importante del reinado de este faraón, que accedió debido a la muerte temprana de su predecesor, Ramsés V, que se cree murió de viruela. La tumba fue saqueada ya en la antigüedad y hay testimonios escritos que lo confirman, como el papiro Mayer. Cabe destacar que esta tumba tiene más de 3000 años de antigüedad. Y la última tumba que visitamos el día de la tumba de Ramsés IX, una de las tumbas que mejor conservan los frescos in situ. No es de las más grandes, tampoco dicen que sea de las más bonitas, pero la verdad es que está como en un circuito, así que es más conveniente visitar. Miren qué bonitos los detalles de las ropas de los frescos. Pareciera que estuvieran tejidos y todo. Miren, por aquí pueden ver la moda de los egipcios. Esta está vestida en animal print. Bueno, esta última no fue la más espectacular, pero sí que estuvo bonita, vale la pena visitarla porque igual está dentro de la entrada. Una curiosidad es que la palabra momia no proviene de la antigua lengua egipcia, sino que proviene de un vocablo persa que era como así como momi. Y esto es porque los romanos le compraban a los persas el betún que utilizaban para farmacia. Sin embargo, cuando los yacimientos en Persia se acabaron, la solución que tomaron ellos fue sacar momias de Egipto y utilizarlas como betún. Es por eso que pasó a llamarse de esta forma, porque es que en Egipto hay una fuente inagotable de momias, ya que estamos hablando de 4000 años de historia que tiene esta gente momificando. Incluso las momias se vendieron como betún y como también fuente de farmacia hasta el siglo XIX. Imagínense cuánto tiempo ha tenido la humanidad consumiendo momias. Oigan, mis chamos, y después de un trayecto cortito ya nos trajeron a nuestro bote. Vamos a ver qué tal está esto. Miren, mis chamos, esta es la habitación de nuestro crucero por el río Nilo. Es una habitación doble de lujo. Está hermosísimo. Se llama Serenity Night Cruise, pero esto lo reservamos a través de una agencia, así que el crucero dependerá de la agencia que ustedes escojan. Por acá se supone que tendremos un balconcito o una ventanita, pero ahorita hay otro barco al lado. Y por acá tenemos el baño que, oh sí, bebé, está hermoso y grande, pensando que estamos en un barco, ¿eh? Las tumbas del Valle de los Reyes y de las Reinas abren desde las 6 de la mañana y una recomendación es que lleguen tempranísimo si es posible a primera hora, ya que el sol es bastante fuerte y a partir de las 8 ya empieza a picar bastante, pero también es uno de los lugares más visitados de todo Egipto, así que si llegan tempranito se van a evitar todos los grupos de turistas, que son bastantes, y así podrán tener las tumbas prácticamente para ustedes solos. Bueno, como está haciendo tanto calor, vamos a disfrutar un ratito de la piscina y ya luego, cuando ya toque la hora, nos vamos a ir a comer. El río
río Nilo, esa belleza de río que ven detrás de mí, es el río más importante de Egipto y ha definido la historia y también la geografía de este país durante milenios. Este fue el río más largo del mundo hasta la construcción de la represa de Asuán y es importantísimo no solamente como vía de comunicación, sino que además es prácticamente la única fuente de agua que hay en el país, así que depende totalmente de él para la irrigación de los cultivos, para la producción eléctrica y también para el consumo humano. Oigan, como les dije, acá la comida es tipo buffet y la verdad hay bastantes cositas, no es el buffet más variado que he estado, pero sí que bastantes cositas y lo que he probado hasta ahora se ve rico, así que creo que sí que vale la pena. Oigan, aunque hay bastante calor, la vista del atardecer a este momento está increíble. Miren, vale la pena subir aunque hay 43 grados. Miren, mis chamos, así venden cositas acá en el Nilo. Se amarran y nada, pa'lante. Oigan, ya estamos llegando a la ciudad de Sna. Hay una represa en el Nilo enorme por la que los barcos tendrán que pasar por un pedacito nada más. Y en este lugar ancla el barco y por acá pasamos la noche y luego continuamos nuestro recorrido. Miren, por ahí tenemos que pasar y es que pasa como una cajita de fósforos, pegadito. Pero es que miren, el espacio es nada. Miren, casi podemos tocar los bordes del puente. Oigan, se escondió el sol y la temperatura inmediatamente bajó como 10 grados y está precioso este momento, todavía un poquito de luz y la vista está hermosísima. Oigan, mis chavos, de noche hay fiesta en la terraza del crucero y estamos escuchando cosas como Elvis Crespo, Chayanne, bastante latina la cosa. Este fue solo el inicio de este crucero por el río Nilo, que nos llevaría a conocer algunos de los rincones más bonitos de este país. No se pierdan el próximo vídeo para que sigan recorriendo Egipto conmigo. Nos vemos en una próxima aventura. Chao, mis chavos.